Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. ¿Has probado alguna vez el café de Ruanda? Se trata de un origen no muy conocido y con muchísima personalidad. En el vídeo de hoy hablaremos de su historia, de la cadena productiva del café y de la doble fermentación, un proceso de beneficiado característico solo en algunos países de África. Así que, si quieres saber más sobre el origen Ruanda, no te pierdas el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Incapto. En Ruanda hay tres factores que juegan un rol fundamental en el desarrollo de la industria del café. El primero es su terroir. Digamos que es un país que se le conoce como la tierra de las 1000 colinas por su geografía. No es un país montañoso, pero alberga muchísimas colinas de entre 1600 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Y como ya sabes, esta altitud y un clima tropical, por estar muy cerquita del Ecuador, hace que sea un lugar ideal para cultivar cafés arábicos de calidad. El segundo factor es que la variedad botánica principal que encontramos en Ruanda es el Bourbon rojo, de la especie arábica. Se trata de una variedad excelente que produce cafés dulces, afrutados, muy apreciados por los amantes y expertos en el mundo del café. Y el tercer factor o hecho característico, debo decir que no es muy agradable, pero que es importante tener en cuenta. Se trata de la historia de Ruanda. En el año 1994 hubo un genocidio terrible en el que mataron casi a 1 millón de personas de una etnia minoritaria. Yo personalmente, hasta que no me he interesado por este origen cafetero, desconocía completamente este episodio de la historia de Ruanda, que la verdad pone los pelos de punta. Pues solo 25 años después es de admirar que el panorama del país haya cambiado completamente y ahora sus habitantes pueden convivir y trabajar conjuntamente en diferentes industrias y entre ellas la industria del café. Pues estos son los factores principales que hacen de Ruanda un país caficultor con muchísima personalidad. Y como ya sabes, en Incapto, siempre que podemos, intentamos tener un trato lo más directo posible y en el país como Ruanda es algo difícil por varios motivos. En primer lugar, la mayoría de caficultores tienen entre media y 1 hectárea. Así que no es mucho el café que pueden recolectar por cosecha. Digamos que la mayoría puede producir alrededor de unos 500 kilos de cereza al año. Y para que te hagas una idea, se necesitan aproximadamente 7 kilos de cereza para obtener 1 kilo de café tostado. ¡7 kilos! Vaya, que con toda la producción anual de un caficultor medio en Ruanda se puede obtener como mucho 2 sacos de café verde. Por ese motivo, los caficultores y las caficultoras tienen que agruparse en cooperativas para poder vender su café a una estación de lavado. Y normalmente agrupan caficultores que producen en la misma colina, para que el perfil de sabor del café sea lo más homogéneo posible. Y así todo ese café se procesará conjuntamente como un lote X. Estas agrupaciones las llaman células y comprenden entre 60 y 70 caficultores. Una vez que la cereza de café llega a la estación de lavado, se empieza a procesar y se reclasifica por gravedad o densidad. Se introducen las cerezas en un tanque de agua y las más densas se hundirán y será la calidad B1. Las que no son tan pesadas serán la calidad B2 y B3. Y las más ligeras, las que flotan, son la B4. Nosotros a través de nuestro partner en origen, Kilimanjaro, solo compramos la calidad B1. Así que en Ruanda la máxima trazabilidad que podemos tener es la célula o la comunidad y en qué estación de lavado se ha procesado. En Ruanda el café se recolecta de abril a junio y llega entre finales y principios de año a Europa. Así que ahora mismo el café de Ruanda de Incapto es de la cosecha más reciente recolectada entre abril y junio del 2020, procedente de la comunidad Nyamasheke, procesado por la estación de lavado Gisheke. ¿Y por qué hemos escogido este café? Pues aparte de por su calidad excepcional con notas a naranja y a chocolate negro, esta estación de lavado paga un 35% más a los caficultores por su cereza que otras estaciones de lavado de Ruanda. Así que siempre intentamos que el trato sea lo más directo posible, aunque hay veces, por las características del país, hay algunos eslabones en la cadena encargados de procesar, transportar o de preparar la documentación necesaria para poder exportar. Además, en Ruanda es un país que no tiene acceso al mar. Eso implica que la logística sea algo más complicada, porque el café debe cruzar algunos países antes de llegar al puerto más cercano. Bueno, ¿y qué más tiene de especial el café de Ruanda? Pues en países como en Kenia, Burundi o Ruanda es típico el proceso de doble fermentación. El propósito principal de la fermentación es facilitar que el mucílago se separe del pergamino.
Como ya debes saber, el mucílago es la capa de azúcares más gruesa que tiene la cereza. Y si los granos se dejaran secar al sol con restos de azúcar, es muy fácil que por la intensidad del sol de África los azúcares fermentaran muy rápido, de manera descontrolada, y aportaran sabores no esperados para ese café. Con la doble fermentación pretenden asegurarse de que cuando el café pergamino llegue a las camas de secado no tenga resto de azúcar envolviendo el pergamino. Así que el proceso de beneficiado típico en Ruanda empieza como el proceso de lavado, despulpando la cereza justo después de recolectarla. Una vez le hemos quitado la parte de la pulpa, en Ruanda se deja fermentar en seco durante 48 horas. Pasado ese tiempo, el café se lava, se introduce en unas cubetas que también van a servir para separar el café por calidades y por densidad. Los granos más pesados se quedarán en el fondo, que serán los de mayor calidad, y los granos que serán más ligeros, los que flotarán, serán los de menos calidad. Después iniciará la segunda fermentación, esta vez en húmedo, con agua. Eso significará que se cogerán las cerezas y se hundirán en agua. Y este proceso durará aproximadamente unas 12 horas. El resultado es que con esta doble fermentación no habrá nada de restos de mucílago y en consecuencia no habrá tampoco azúcares antes de pasar a la fase de secado. Aunque la doble fermentación sea el proceso de beneficiado más típico en Ruanda, en esta misma estación de lavado están investigando y haciendo pruebas con otras metodologías. Por ejemplo, la cosecha pasada sacaron el Black Honey, que es un café que se ha dejado secar con mucílago. Eso significa que solo le han quitado la parte de la pulpa y le han dejado con los azúcares. Pero en este tipo de beneficiados tienes que tener mucho cuidado y hay que controlar muchos parámetros como la humedad o la cantidad de azúcares, los Brix, en todo el proceso. Y tengo que decir que este tipo de procesos para tuestes medios y sobre todo preparados en filtro son sorprendentemente espectaculares. Y como guinda del pastel tienes que saber que comprando 1 kilo de café de Ruanda en nuestra web Tincapto estás contribuyendo a aportar un 1% de los beneficios a la Fundación Dian Fossey Gorilla, que esta fundación está dedicada a la conservación, a la protección y al estudio de los gorilas y a su hábitat en África. Por si no la conocías, Dian Fossey fue una primatóloga y conservacionista estadounidense, conocida por realizar un extenso estudio de los gorilas de montañas desde 1966 hasta que la asesinaron en 1985. Los estudió a diario en los bosques montañosos de Ruanda y escribió un libro asombroso, Gorilas en la niebla. Lo recomendamos totalmente a todos los amantes de los animales y a las personas que quieran saber más sobre la cultura de África. ¿Conocías Ruanda como país productor de café? ¿Has probado alguna vez este origen? ¿Te ha parecido interesante la información o has echado en falta algo? Escríbenos tu opinión en los comentarios, estaremos encantados de responder. Y ya sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.